Primero que todo, recordamos para los que no se puedan conectar el día de hoy. Perfecto, listo. Ok, listo, perfecto. Muy bien, entonces entrábamos en la parte de la clase pasada, nos habíamos quedado prácticamente en la introducción de la regla segunda, que era tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces veíamos que la regla primera era tener el sentido usual y ordinario de la palabra para que nosotros pudiéramos en cada tema nosotros inspirarnos y profundizar más a detalle estudiando lo que significaba la palabra en aquel tiempo. Entonces, de esa misma forma podemos ir interpretando las palabras que tenemos al alcance de la Biblia para que nosotros podamos a nuestro tiempo saber qué significado tenían y cómo lo debemos de entender, porque si lo entendemos con nuestros días, lo que veíamos era que pues, muchas veces el resultado de un estudio puede ser confuso y no va a ser del todo claro. Entonces, irnos a profundidad, pero ahora la regla segunda va a ser tomar las palabras en el sentido que va a indicar el conjunto de la frase. Como pueden ver, es una palabra que se va a prácticamente complementar con la regla primera. Entonces, podríamos utilizar incluso las dos reglas al mismo tiempo, sabiendo y profundizando lo que eran las palabras anteriores y cómo se aplicaban en aquel tiempo, como también tomar las palabras en el sentido que indica la frase. Entonces, veíamos que en el lenguaje bíblico, como en cualquier otro idioma, vamos a encontrar palabras cuyo significado puede variar mucho según el sentido de la frase o el argumento en el que ocurren. Para esto es importante siempre entender y el averiguar cuál es el significado correcto dentro de una oración. Esto es muy importante para que nosotros podamos aprender a diferenciar todas las frases y cómo se aplican las palabras en la frase. Para esto será el apoyo de una herramienta de estudio como un diccionario normal y un diccionario bíblico. Aquí les hacía énfasis de que no necesariamente tenemos que tener un diccionario bíblico o un diccionario normal, ¿no? Entonces teníamos la oportunidad de que para poder saber de lo que estamos hablando, íbamos a analizar un ejemplo y hasta ahí nos habíamos quedado la clase pasada, pero el día de hoy vamos a estudiar un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, con los cuestionarios que tenemos, que espero que estén yéndose un poquito más al corriente, porque si no, no vamos a estar trabajando de forma regular. Y entonces, a la hora de aplicar y hacer todos los cuestionarios, pues vamos a tener que nada más transcribir cuando no nos está quedando claro después de cada clase lo que estamos viendo en los cuestionarios. Entonces, por eso es que si se habían atrasado, todavía tienen esta semana para que puedan ponerse al corriente, no por la revisión que les había dicho y les había prometido que íbamos a hacer, sino porque necesitamos irnos al corriente para que cada vez que nosotros veamos un tema, va a venir un cuestionario de esa misma regla, por ejemplo. Este cuestionario que viene, o en estos dos cuestionarios que les voy a dar al final de la clase, van a tratar de la regla primera. Entonces, van a hacer ejercicios de la regla primera para que después de ver la regla segunda en la siguiente clase, el siguiente cuestionario aplique la regla segunda y así vayamos trabajando y estudiando y practicando las reglas para que no solamente se queden en teoría, sino que se apliquen de una forma correcta en su estudio y que no vean como que una confusión y que digan, este tema sí lo vi y no me pareció muy entendible y que generemos dudas, ¿no? Y que pues a lo mejor incluso por pena no le quieren preguntar al maestro y como siempre yo me pongo a sus órdenes para poder solucionar cualquiera de sus dudas, pero para eso es importante que estemos al corriente. Entonces, después de este recordatorio, vamos ahora sí a estudiar la regla segunda, entendiendo el sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces, la palabra ligereza, que vamos a estudiarla el día de hoy, puede tener cuatro aplicaciones diferentes, las cuales se van a aplicar de manera distinta. Por eso es que una vez entendiendo el sentido de la frase, pues podemos decir, yo nada más quiero estudiar lo que significa ligereza, pero si no está aplicada conforme a lo que dice la frase, no vamos a tener el entendimiento correcto para que nosotros podamos saber que estamos interpretando bien un texto. Entonces, la palabra ligereza, vamos a poder ver que como primer punto significa agilidad
celeridad, velocidad o presteza. Y es el antónimo de lentitud. Entonces, ligereza es como habilidad, ¿no? Rapidez para hacer las cosas. El segundo va a ser tenuidad, levedad, liviandad, que el antónimo es pesadez, entonces va a ser algo así como que, ay, es como sin querer o sin saber el por qué estamos haciendo algo. Esa puede ser el segundo punto, la tenuidad, la levedad y la liviandad. El tercero va a ser versatilidad o volubilidad, que en este caso puede ser constancia el antónimo. Entonces, el antónimo de constancia sería como haciéndolo inconstantemente. Unas veces sí, unas veces no. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita ya con este tercer punto, si no leemos la frase completa, podemos entender que lo que vamos a explicar en un texto puede tener estas explicaciones. O sea, por ejemplo, y el ejemplo más rápido que puedo entender de ligereza es un texto que dice, no, no pongas las manos con ligereza. ¿Cómo ustedes lo aplicarían? Y ya vámonos al cuarto, que sería irreflexivo, de forma inmadura. Entonces, ¿cómo ustedes ese texto bíblico, ustedes lo podrían aplicar? Y en su mente quiero que lo trabajen para que antes de que lo leamos, podamos saber cómo se tiene que interpretar esta parte del texto cuando dice que no impongas las manos con ligereza. Y aquí les voy a dar un momentito para que ustedes lo piensen, porque realmente de la forma que ustedes lo interpreten, vamos a ver si estamos entrados o si no estamos entrados en la parte de entender el sentido que indica el conjunto de la frase. Para eso muchas de las veces nosotros tendríamos que leer todo el texto de la parte de donde viene este texto, donde dice que no pongamos las manos con ligereza, para entender de lo que se está hablando. Entonces, si mencionamos la palabra solamente, no vamos a saber cuál de todas las aplicaciones se está refiriendo. Pero si lo escuchamos en el conjunto de la frase en que se usa, veremos con claridad su significado. Entonces, lo mismo va a ocurrir con muchas palabras de la Biblia que los escritores usan en diferentes sentidos o que se emplearon en diferentes épocas y que se usan de formas distintas. Aquí es lo que veíamos la clase pasada del sentido usual y ordinario. Entonces, los usan de acuerdo al sentido usual y ordinario o a veces no. Entonces, para eso es que nuestro ojo, nuestro pensamiento y nuestro entendimiento siempre debe estar abierto y siempre encomendado al Espíritu Santo para que nos ayude a diferenciar cómo podemos leer las palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos con nuestra propia confianza y decimos, no, pues ¿qué creen? Que la palabra ligereza yo lo voy a entender como irreflexivo y prácticamente la Biblia tiene que ver, no sé, por ejemplo, con el punto segundo, ¿no? Que es tenuidad, levedad y liviandad. Entonces, nosotros estamos confiando en nuestros propios medios, nuestros propios méritos, y la palabra de Dios no va a ser entendida como Dios quiere. Entonces, por eso es que si nosotros sabemos que el autor de la Biblia es Dios, ¿a quién debemos de encomendarnos cuando tiene alguna duda? Pues prácticamente a Dios. Si Dios nos da un entendimiento, si Dios nos da un raciocinio, si Dios nos da la oportunidad de entender la palabra, pero si nosotros no se la mandamos, como quien dice, las sugerencias al editor, al autor, nosotros no vamos a poder conocer su sentido preciso de lo que quiso decir, porque incluso nosotros podemos ir a ver, por ejemplo, varias entrevistas con los escritores de algunos libros que fueron clave en la historia y podemos ver que la gente le pregunta, oye, ¿por qué quisiste hacer este sentido? Porque, por ejemplo, no sé, en algún texto tú quisiste decir una cosa, pero yo entendí otra, entonces quiero saber, incluso hasta los de las películas, cuando les preguntan, oye, ¿por qué Iron Man se murió así, no? Les explican por qué tuvo ese sentido de que murió Iron Man así. Entonces, de la misma forma, aplicándolo en la Biblia, nosotros podemos saber, oye Señor, ¿por qué quisiste decir que no impongamos las manos con ligereza? Ah, bueno, hijo, yo te explico. Aparte de ser las manos con ligereza, va a ser así y así y así. Entonces, te los puedo dejar de tarea para que ustedes lo puedan entender y que se lean todo el texto. Y más adelante, si quieren, en el chat de hermenéutica, les voy a pasar la cita completa para que ustedes puedan leer todo el capítulo y que entiendan por qué se les dijo que no tienen que poner las manos con ligereza, ¿vale? Entonces, no es una tarea que me tengan que entregar, sino es una práctica que ustedes, si
ustedes me quieren compartir sus resultados por un audiocito, por WhatsApp o por un mensajito, para que yo vea que ustedes están practicando, no es para que, pues es lo que mismo que les decía, la participación no solamente es en clase, sino fuera de clase, con un audiecito, con una parte en la que yo tengo duda, maestro, y todas estas partes forman parte de una participación porque ustedes están buscando resultados, ustedes están buscando que lo que se están aplicando en la clase sea algo que ustedes los motive a cuestionarse, porque si nada más estamos aprendiendo teoría, créanme que no les va a funcionar del todo porque va a ser aburrido, tedioso y a mitad del ciclo ustedes van a decir, ¿para qué estoy tomando esta clase? Sino que en todo tiempo esta clase siempre provoque preguntas para ustedes y si ustedes me pueden compartir sus preguntas, de verdad que con todo gusto estoy ahí para resolverlas, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de la explicación de que ocurre en diferentes sentidos o que se emplean en diferentes épocas y se usan de formas distintas, al cambiar con diferentes idiomas y culturas, van a llegar a tener distintos significados difíciles de interpretar y de aplicar. O sea, imagínense si el hebreo era complicado, ahora transcribirlo al español y mantener ese mismo sentido, de verdad que por eso es que damos gracias a Dios, porque hubo hombres y mujeres que decidieron tomar su tiempo y tomar incluso su propia vida para poder traducir la Biblia y que el día de hoy la podamos entender a la perfección, porque después de varias revisiones vemos que estas traducciones son fiables y que podemos nosotros saber que mantienen la esencia pura de lo que es la palabra de Dios, que en este caso lo que hablábamos las clases pasadas es que era la Reina Valera versión 1960, que permanecen muchos de los contextos y muchas de las partes originales en las cuales entendemos de raíz lo que significa cada palabra. Entonces ahora vamos a ver la aplicación de esta regla con algunos ejemplos en los cuales vamos a ver cómo el significado va a variar según la frase, el texto o el propio versículo nada más. Entonces, el primer ejemplo, ya de una forma robusta, vamos a estudiar la palabra fe. Y entonces para esto nos vamos a ir a Gálatas 1:23. Aquí les voy a pedir que si ustedes tienen su Biblia a la mano, que me ayuden a buscar Gálatas 1:23 y quien lo tenga, por favor, ayúdenme prendiendo su micrófono y leyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Quien no tenga, abre su micrófono. Amén, hermano. Por favor, hermana Vero. Dice la palabra, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Muchas gracias, hermana Vero. Amén. Entonces, perdónenme. Cuando nosotros escuchamos o leemos este versículo o este párrafo, nosotros ¿qué podríamos entender en primera instancia? Predicar la fe, ¿qué sería, no? Entonces, aquí la palabra fe ordinariamente significa confianza, pero tiene otras aplicaciones que logramos encontrar en la Biblia. En este caso, si nosotros lo que entendemos como ordinariamente que significa confianza, entonces vamos a poder leer, ¿no? El 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la esperanza que en otro tiempo asolaba, como que no cuadra, ¿se dan cuenta? Entonces lo que podemos ver es que la aplicación de la palabra fe tiene muchas formas de entenderlo. Entonces, si nosotros ponemos a prueba esto, hagan de cuenta que va a ser como si estuviéramos haciendo un rompecabezas, buscando que la pieza encaje de acuerdo a la forma, de acuerdo a la aplicación de la ficha, para que pueda quedar perfectamente cuadrada con la forma que estamos buscando tener en un área donde se estamos, por ejemplo, construyendo el rompecabezas. De la misma forma podríamos irnos a la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, vamos a entender que es del conjunto de esta frase, vamos a encontrar que fe aquí significa creencia, o sea, la doctrina del Evangelio. No es la esperanza, sino ahora la creencia o la doctrina del Evangelio. Entendemos ahora sí, volvemos a leer el 23, ahí en sus Biblias. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio que en otro tiempo asolaba. Nos damos cuenta que la palabra fe ahora es aplicándolo a lo que realmente entendemos. Entonces vemos que ya prácticamente aquí
Si utilizamos esta regla segunda, nos va a ayudar a aclarar todo el panorama. Por eso es importante que esto lo practiquemos a diario cada vez que leamos. Y si nosotros no encontramos nada, por ejemplo, no sé, un texto muy básico, que no tenga alguna figura o que no tenga algo y que se explique correctamente, pues decimos prácticamente hoy no vamos a estudiar la regla. Pero si buscamos, si algo no nos queda claro, allí ya podemos aplicar cualquiera de estas dos reglas que estamos aplicando ya en este tiempo de hermenéutica, en este tiempo que llevamos ya de clases. Ya podríamos aplicar lo que no entendemos o lo que no nos queda claro de la palabra. Esa va a ser la clave para que nosotros empecemos a aplicar ya las reglas de la hermenéutica. Si a nosotros nos queda claro de primera instancia, perfecto. Pero si todavía nos queda una cosquita de, es que no sé qué significa la fe que en otro tiempo asolaba. No entiendo, ¿no? A lo mejor yo entiendo como esperanza, como lo veíamos en el significado original de la palabra fe, pero ahora entendiendo cómo se aplicaba, nosotros vamos a trabajar y a estudiar y a practicar el porqué de cada cosa que está escrita en la Biblia. Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos 17:31, que dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, aquí sí vamos a ver que conforme al conjunto de la frase, leyendo todo, el fe no significa ni confianza ni creencia, sino lo que significa es una prueba o demostración. Entonces, en este caso, es como la famosa fe de ratas, que es la demostración de que me equivoqué con un nuevo texto. Esto lo podemos aplicar al mundo Godín y al mundo de la escuela, en la cual podemos saber que cuando aplicamos una fe de ratas es una demostración de que me equivoqué y es otra forma de aplicar la palabra fe. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita ya en un estudio rapidísimo, 3 puntos de lo que significa fe los estamos tocando para saber que cuando nosotros aprendamos y veamos en algún evangelio, que si ustedes quieren verlo, los evangelios quieren leérselo esta semana, ustedes puedan saber que cuando dice fe, ustedes ya puedan entender y aplicar esta regla segunda para decir, ¿qué significa la palabra fe en esta parte? Aquí ahorita ya vimos que fe significa confianza, también podemos ver qué significa la doctrina del Evangelio y también una prueba o demostración de algo. Entonces vamos a poder ver que mientras más avancemos, vamos a ir cuestionando qué significa la palabra en cada texto y en cada aplicación de la Biblia. Para esto, vamos a aplicar un último ejemplo que está en Romanos 14:23. Dice la Biblia, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Entonces, aquí tampoco va a ser lo que vimos acá. Confianza, la doctrina del Evangelio, la prueba o la demostración, sino en este último ejemplo vamos a encontrar que aquí la palabra es usada en el sentido de convicción del deber cristiano, de creer que se puede hacer. O sea, ya no es la confianza, sino es la convicción de que se pueden hacer las cosas. O sea, porque si no lo haces con esa convicción de que es, todo lo que no proviene de esa convicción es pecado. Entonces, para que nosotros sepamos lo que significa la palabra de Dios, tenemos que leer toda la frase. Y como esa pieza de rompecabezas, saber cómo aplicar esa pieza en esa frase correcta, porque de ahí vamos a saber cómo encontrar esta palabra. ¿Por qué? Porque es lo que no vamos a entender de primera instancia. Si ustedes leen en todo ese texto, entendemos que es pecado, entendemos que es sobre lo que come, y aquí incluso donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Aquí también podríamos aplicar la aplicación de la regla primera en donde dice sobre lo que come. Lo que come, vamos a decir, ¿qué come? ¿Comida o come alimento espiritual? Que en este caso es la enseñanza y la doctrina. Utilizando el sentido usual y ordinario, lo que decían en aquel tiempo sobre comer era aprender las enseñanzas, como el día de hoy lo aplicamos con nuestro pastor, que dice, siéntense a la mesa y coman. Entonces, comer es estar leyendo la palabra, entendiendo la predicación, y sentarse a la mesa es acudir a la iglesia o ver la transmisión si no podemos estar.
Entonces, si nos damos cuenta, no estamos alejados de esos tiempos, sino hoy en día aplicamos estas reglas para el entendimiento de nuestra palabra. Ya lo veíamos con los ejemplos de carne, con los ejemplos de todas estas partes, y ahora hoy aplicamos leyendo toda la frase qué significa la palabra que no entendemos y cómo debemos de aplicarla para entender una frase en la Biblia. Otro ejemplo que podemos tomar de una palabra que puede adecuarse al sentido del conjunto de la frase, que en este caso es poder leer toda la frase para entenderlo, es la palabra salvación. Esta palabra es usada en la Biblia con mucha frecuencia en el sentido de liberación del pecado y sus consecuencias. En Jueces 6:14 dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Por el conjunto de la frase entendemos que aquí se refiere a libertad de la esclavitud, no la liberación del pecado y sus consecuencias, sino aquí vemos en Jueces, como todavía no estaba nuestro Señor Jesús muriendo por nosotros, aquí se aplica de forma diferente la salvación, porque no dice salvación, sino dice y salvarás, que es una derivación de la palabra salvación original. Entonces, dice, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, es libertad de la esclavitud. En Romanos 13, versículo 11 dice, pero ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí, ¿cómo lo podríamos aplicar? No es libertad de la esclavitud, pero aquí equivale a la segunda venida de nuestro Señor Jesús y habla del plan eterno que tenemos. Entonces, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, o sea, nuestra salvación que es el no estar en este mundo al ser arrebatados como iglesia por nuestro Señor Jesús en su segunda venida, donde si nos damos cuenta, no pisa la tierra, sino viene en las nubes por su pueblo, que es su iglesia, él le creyó y deja al pueblo de Israel a manos de la bestia, o en este caso la bestia y el dragón y la doncella, ¿no? En este caso es lo que podemos ver que aquí utilizando todo el sentido de la frase, vamos a poder saber que nuestra salvación no es la liberación del pecado y sus consecuencias, sino habla de la segunda venida y del plan eterno que tenemos como cristianos. Entonces, si hasta aquí nos ha quedado alguna duda, de verdad, por favor, con toda confianza después de la clase, díganme de verdad. No me quedó claro y explícame más ejemplos para que yo pueda hacerlo. Con toda confianza, siéntanse con la seguridad de que yo voy a estarlos atendiendo porque si a ustedes no les queda claro esto, el estudio va a quedarse trunco y ustedes no van a querer seguir avanzando porque no entendieron. Entonces, de verdad, con toda confianza, díganme si no lo han aprendido bien para que no se queden rezagados y no puedan entender lo que estamos aprendiendo con cada regla. Entonces, una vez dicho esto, vamos a irnos con otro ejemplo de la palabra salvación. ¿Cómo esperaremos nosotros, dice Hebreos 2:3, cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, una salvación no se refiere a la liberación del pecado, a la libertad de la esclavitud o a la segunda venida de nuestro Señor Jesús hablando del plan eterno que tenemos, sino aquí, al considerar la frase, nos damos cuenta de que la salvación habla de la revelación y de la aplicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo, dice otra vez Hebreos, ya entendiendo lo que considera la frase, cómo esperaremos nosotros si descuidamos una revelación y una aplicación del Evangelio tan grande? Entonces, aquí tenemos que ir practicando y sobre todo ir viendo qué es aplicable a nuestras vidas y qué no es aplicable a nuestras vidas. Entonces, de esta forma, podemos nosotros saber que en estos dos ejemplos que hemos visto, el tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase nos va a permitir entender el texto correctamente y nos va a dar otra forma de estudiar, al igual que con la regla primera. Créanme que esto va a rebotar en ustedes si no le entienden de primeras al texto. Y si le entienden de primeras al texto y a lo mejor no saben cómo aplicarlo, ahí la regla va a funcionar para que ustedes puedan aprender a saber por qué se escribió de esta forma y qué palabra es la clave, porque ustedes entienden todo, pero en la parte, por ejemplo, de Hebreos, o sea,
¿Cómo esperaremos nosotros? Es una pregunta básica, ¿no? O sea, no tiene alguna complicación, pero de descuidar, pues sí, ¿no? Cuidar algo, ¿no? Pero una salvación tan grande, aquí se ve a leguas que la palabra estudiar es salvación tan grande. Hay ejemplos que ustedes van a leer en la Biblia que a lo mejor no van a ser tan obvios como salvación tan grande. Podemos ver cualquier texto y ustedes pueden poner cualquier cantidad de ejemplos y de la misma forma vamos a poder ir viendo y para eso es entrenar, estudiar y esto nos va a servir porque diario tenemos que tener un devocional. Entonces para esto vamos a tener ahorita por lo menos 7 días más para poder aplicar esta regla segunda con algo que leamos diario. Va a ser un versículo a lo mejor no sistematizado. Por ejemplo, nos dio el pastor que debemos de leer Malaquías de aquí al domingo. Entonces hoy, por ejemplo, si no hemos hecho nuestro devocional, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa esto en Malaquías y por qué se aplicaba esto en Malaquías? De esa misma forma, nosotros vamos a poder ir estudiando y entrenando lo que se nos da en la palabra y saber por qué se escribía de esa forma y utilizar cualquiera de las dos reglas que hasta el momento hemos estudiado. Como conclusión, vamos a poder ver que esta regla tiene una importancia muy especial cuando se trata de predicar o enseñar sobre un tema en específico. Si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que vemos en la palabra en el primer servicio, en la parte de permanencia, hay una cantidad increíble de textos en los cuales hablan de la permanencia, es decir, por lo menos tú permanece fiel. ¿Y por qué dice permanece fiel? ¿Por qué tú tienes que permanecer fiel ante qué? Si nosotros leemos toda la frase, ante este mundo, ante las tentaciones, ahí vemos la aplicación de la regla segunda en la forma de nosotros ver en qué tema en específico nos vamos a dedicar. Para esto tenemos que tener mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de práctica, pero el día de hoy en esta clase les estamos dejando la base para que ustedes con ese caminar, con esa práctica, con todos estos requisitos especiales que les había dicho, que ustedes tienen que tener una perseverancia y un entendimiento de que en todo tiempo, a pesar de que no lo entendamos, permanezcamos estudiando, esta va a ser la clave para que la regla se pueda aplicar de forma entendible y correcta en nuestras vidas. Es de sumo interés que para evitar errores no nos dejemos guiar por la palabra en sí, sino tomarlas en el sentido y significado que indica el conjunto del versículo. De lo contrario, nosotros no vamos a poder entenderlo correctamente. Debemos de tratar de descubrir el pensamiento, en este caso del autor, que es el ser humano, para poder entender lo que quiso enseñar. Obviamente entendemos que el autor fue el autor humano, pero el autor espiritual fue el Espíritu Santo y Dios mismo, sabiendo que todo lo que nos dejó escritos, nosotros vamos a poder entenderlo y vamos a necesitar su ayuda. Por eso es que les decía, si ustedes no lo entienden de primeras, necesitamos encomendarnos 100% al Espíritu Santo para decir, Señor, es que no entiendo. Me estoy frustrando, me estoy preocupando y no más que lo leo y lo releo, no lo entiendo. Necesito tu revelación y a lo mejor ese día no lo van a entender. Pero si ustedes ya se encomendaron al Espíritu Santo, ¿quién dice que a lo mejor en una predicación el pastor, el Espíritu Santo por medio del pastor, no nos explica esa duda al día de mañana? Si se han dado cuenta de lo que hemos estudiado de las reglas, de la regla primera y ahora en esta regla segunda, hemos estado aplicándolos en los servicios del domingo. Y si ustedes no habían puesto atención, de verdad, les pido por favor que este domingo puedan aplicar una regla de la hermenéutica. No es para que me lo entreguen porque tengo 2 cuestionarios para ustedes ahorita, pero si ustedes empiecen a entrenar y a decir, ¿por qué quiso decir esto el pastor? Y en el momento que ustedes se hagan esa pregunta, ustedes van a escuchar la explicación que les da el pastor, porque el pastor ya aplicó las reglas de la hermenéutica en ese estudio que está predicando. Entonces, si dan cuenta, solamente hay que ser pacientes y no tratar de distraernos en ningún momento cuando él trata de explicar un texto bíblico, porque hasta incluso utiliza las mismas frases que están escritas ahí para transportarla a nuestros días y sobre todo para saber por qué se aplicó en ese momento. Entonces, es importante que lo tengamos para que nosotros podamos ver lo que tenemos como riqueza en las predicaciones y esto nos va a ayudar a también seguir entrenando nuestro estudio. Ya como conclusión tenemos esta parte
Y ahora sí nos vamos con lo mero bueno, que es el cuestionario número 6 y el cuestionario número 7. Entonces, de todas formas, se los voy a mandar, pero como les decía desde el inicio, si ustedes no están poniéndose al corriente, si ustedes todavía no han puesto el empeño para poder ponerse al corriente con estos cuestionarios, no es porque los esté regañando, que les diga, ya pónganse al corriente, sino es una forma de estudiar casi a clase vencida lo que aprendimos en cada tiempo de clase y de enseñanza. ¿Por qué? Porque si no, nosotros solamente vamos a transcribir y yo lo que menos quiero es que transcriban, sino que en el momento fresco que ustedes tienen la explicación y la aplicación, ustedes puedan contestar sus cuestionarios con sus propias palabras para que yo pueda saber qué entendieron de base y saber yo que en la revisión del cuestionario yo sepa cómo poderles explicar estas respuestas y que ustedes queden más que satisfechos con lo que ustedes están aprendiendo. Si ustedes no me muestran qué yo tengo que ver para que nosotros podamos tener un estudio concreto y en qué quedarme, en qué poderme dar énfasis en su enseñanza, no podré yo ayudarlos de la mejor forma y solamente esta clase se va a quedar solamente como una enseñanza en la cual voy a poder ver los recursos cuando me los mande el maestro y de eso no se trata. Pero bueno, después de explicarles esto, les voy a dar el cuestionario 6 donde dice que la primera pregunta es, ¿cuáles son los dos tipos de requerimientos que debe tener un intérprete? La segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos generales y explicar cada uno? ¿Cuáles son los requisitos especiales? Explicar cada uno también. Lo vimos en la regla 1 y en la regla 2, los vimos separaditos, y es explicar cada uno. ¿Y qué dice la regla primaria de la hermenéutica? A sus propias palabras, no transcribir realmente lo que dice. Y la última pregunta del cuestionario 6, ¿por qué es importante el tomar este principio en la interpretación de un libro? Este es el cuestionario 6 para que ustedes lo tengan. Ustedes me lo quieren mandar como muchos de ustedes me lo han estado mandando, puedan entregarlo, si no, guárdenlo, pero que sí yo sepa que están poniéndose al corriente para que no les ganen las prisas y no al mero momento ustedes entreguen todos los cuestionarios y si yo, por ejemplo, llegar a preguntarles, que gracias a Dios ahorita nos vamos a tener examen en esta materia, pero imagínense que yo les pregunte, ¿qué quiere decir esto? O aplícame la regla tercera en la predicación del domingo pasado. Ustedes digan, no, nada más transcribí y ya, ¿no? Sino que al contrario, sepa que ustedes están practicando esto y que no se les quede nada más como una teoría, sino una teoría práctica que en todo tiempo va a rendir fruto. Entonces, el cuestionario 7 solamente va a ser una pregunta que es usar la regla primaria para interpretar y explicar cada una de las palabras encontradas en su uso usual y ordinario en los siguientes versículos. Y este va a ser Ruth 4:7 el primero, Segunda de Samuel 3:31 y Mateo 17 del 24 al 27. Con esto finaliza prácticamente el cuestionario y la regla segunda para que por favor ustedes puedan estudiarlo y si tienen alguna duda, vean nuevamente la clase en YouTube o pregúntenme a mi WhatsApp cualquier duda que tengan adicional, ¿vale? Me queda menos de un minuto, así que me despido de ustedes. Por favor, agradezcan a Dios en sus casas por esta clase y primeramente Dios nos vemos la siguiente semana con la regla tercera de la hermenéutica, que va a estar más que interesante porque va a complementar estas dos. Entonces, nos vemos hermanos, Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios las siguientes. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Igualmente, Gracias, hermanita. profe. Bye.